compartidos que poco a poco se iban llenando de nuevas rutinas. La madre de Samuel se había casado hacía 2 años con el padre de Iker, y los dos chicos, de edades cercanas, habían terminado conviviendo bajo un mismo techo. No había lazos de sangre, pero sí un nuevo vínculo que la convivencia forjaba con silencios, miradas y costumbres cruzadas. Samuel, de 24 años, era reservado, con ese aire taciturno de quien observa más de lo que habla. Acababa de terminar sus estudios y trabajaba a media jornada en una cafetería del centro. Iker, en cambio, aún cursaba la universidad. Era más sociable, más despreocupado en apariencia, aunque había en él una intensidad que a veces lo delataba. Pasaba horas encerrado en su habitación escribiendo o mirando por la ventana del piso superior, como si esperara algo que nunca llegaba. La relación entre ellos al principio fue educada y fría, cordialidad sin roce. Conversaciones mínimas, un buenos días, seco, alguna pregunta práctica sobre la comida o el uso del baño, pero poco a poco, sin que ninguno pudiera precisar cuándo empezó, algo cambió. La tensión dejó de ser simple incomodidad para transformarse en algo más. Algo que respiraba entre ellos, que se sentía cuando uno pasaba cerca del otro en el pasillo o cuando sus manos se rozaban al pasar los platos en la mesa. Fue durante un verano caluroso que las cosas empezaron a moverse de forma irreversible. Las ventanas abiertas, el calor pegado a la piel, las camisetas ceñidas al cuerpo sudado. Las noches eran más largas y la casa más silenciosa. Los padres estaban de viaje en la costa, y Samuel e Iker se quedaron solos por una semana entera. No fue una decisión planeada, simplemente se dio así. Y con el silencio de la casa vacía, también llegaron los silencios entre ellos, más densos, más cargados. Una tarde, Iker bajó al salón sin camiseta. El ventilador giraba lento en la esquina. Samuel estaba en el sofá, con un libro en la mano y una botella de agua a medio terminar sobre la mesa. Levantó la vista y lo miró. Solo un instante, pero suficiente para que la piel de Iker se erizara sin que el aire lo justificara. ¿Tienes calor?, preguntó Iker, cruzando el salón sin pudor, con ese tono casi casual que camuflaba una provocación sutil. Samuel se encogió de hombros, sin apartar del todo los ojos. El ventilador no ayuda mucho. Iker se sentó en el borde del sofá, demasiado cerca para no notarlo. No se tocaron, pero el calor corporal de uno alcanzó al otro. El aire se volvió espeso. Samuel volvió a mirar su libro, pero no leía. Sentía cada respiración de Iker como si fuera un roce. «¿Qué estás leyendo?», preguntó Iker. «Nada importante». Silencio. Iker ladeó la cabeza, como si estudiara su perfil. «Siempre estás callado, pero creo que piensas mucho más de lo que dices». Samuel cerró el libro con calma, dejándolo sobre la mesa. «¿Y tú crees que eso es algo malo?». «No, solo que, a veces me pregunto, ¿qué pasaría si dijeras lo que de verdad piensas?». Samuel lo miró entonces, sin sonreír. Su expresión era serena, pero en sus ojos había algo distinto, algo que hacía que la respiración de Iker se volviera menos regular. «¿Y tú?», replicó Samuel con voz baja. «¿Dirías lo que de verdad piensas si estuviéramos completamente solos?». La pregunta quedó suspendida entre ambos, como una brasa que no se apaga. Iker no respondió. Se incorporó despacio, y al pasar junto a Samuel para ir hacia la cocina, su mano rozó la suya, apenas un segundo. Pero fue suficiente para que el cuerpo de Samuel se tensara, como si una corriente lo atravesara de golpe. No hablaron más esa tarde, pero la mirada que Iker le lanzó desde la puerta, antes de subir las escaleras, fue tan clara como cualquier palabra. Algo había empezado. Los días siguientes fueron una coreografía no declarada. Silencios con significados, miradas sostenidas demasiado tiempo, roces accidentales que se alargaban apenas un segundo de más. Cada paso que daban no era explícito,
pero sí inevitable, como si ambos supieran que estaban caminando sobre una cuerda tensa y que tarde o temprano alguien iba a mirar hacia abajo. Una noche, Iker bajó a por agua y encontró a Samuel en la cocina, apoyado en la encimera, con una copa de vino. Llevaba una camiseta sin mangas y el cabello algo húmedo. El aire olía a algo que no era perfume ni comida. Era su piel cálida mezclada con el vino tinto y el silencio de la casa dormida. ¿No puedes dormir?, preguntó Samuel sin mirarlo. Tampoco tú, contestó Iker, sirviéndose agua. No. Iker bebió y se apoyó en la encimera, frente a él. A veces creo que estamos jugando a no decir lo que pensamos. ¿Y tú qué piensas?, preguntó Samuel, girando apenas la cabeza. Que nadie puede soportar esta verdad, dijo Iker sin pestañear. Samuel lo miró entonces, y esa mirada le rozó la piel como una caricia invisible. Una corriente recorrió el espacio entre ellos, tan intensa que pareció tangible. El corazón de Iker se aceleró. Sintió cómo le temblaban los dedos alrededor del vaso. Pero no retrocedió. Samuel se acercó, lento, como quien sabe exactamente lo que va a hacer, pero se permite disfrutar cada paso. La distancia entre ellos se redujo hasta que sus pechos casi se rozaban. Iker sentía el calor del otro cuerpo, la tensión acumulada que estallaba en su pecho como un latido amplificado. Tal vez no se trata de soportarla, murmuró Samuel, su voz apenas un suspiro. Tal vez solo se trata de vivir con ella, sin pedir permiso. Y entonces, por un segundo eterno, no se tocaron, pero estuvieron más cerca que nunca. Las respiraciones se encontraron, las bocas se acercaron, y aunque no hubo beso, el aire que compartieron tenía el peso de lo irreversible, como una puerta abierta de la que ninguno volvería a salir igual. Iker se apartó primero, temblando levemente. No dijo nada. Subió las escaleras con el corazón a punto de estallar. Y Samuel se quedó en la cocina, solo, con una verdad que ardía en la piel. La noche siguiente fue larga. Ambos dieron vueltas en sus respectivas camas, incapaces de dormir. El eco del casi beso, del calor compartido, del silencio cargado que los envolvía. Todo seguía latiendo en sus cuerpos como una fiebre suave, persistente. La casa, sumida en la penumbra, parecía contener el aliento. Solo las paredes sabían cuán cerca habían estado de romper una barrera que ni ellos mismos sabían que querían cruzar. La mañana llegó con una extraña calma. Iker bajó primero, con el pelo revuelto y una camiseta vieja que apenas le cubría el torso. Caminó descalzo hasta la cocina, frotándose los ojos, cuando se detuvo en seco. Samuel ya estaba ahí, de pie junto a la ventana, con una taza entre las manos. La luz del sol atravesaba las cortinas, iluminándolo de forma casi irreal. El aire olía a café recién hecho y a algo más, algo que parecía venir de la piel de Samuel. Iker no dijo nada. Solo caminó hasta él y se sirvió café en silencio, notando que la distancia entre sus cuerpos era demasiado corta para no sentir esa electricidad. Samuel bajó la vista a la taza de sus manos, pero luego la alzó, despacio, hacia los ojos de Iker. Había algo nuevo en esa mirada, algo contenido, pero a punto de desbordarse. ¿Dormiste?, preguntó Samuel, casi en un murmullo. No mucho, respondió Iker, sin apartar los ojos. ¿Tú? Samuel negó con un leve movimiento de cabeza. El silencio volvió a colarse entre ellos, pero ya no era incómodo. Era denso, palpitante, como una cuerda estirada al límite. Lo de anoche, empezó Iker, pero se detuvo. Lo sé, respondió Samuel enseguida, como si hubiera estado esperando esas palabras. La tensión era tan intensa que parecía envolverlos como una segunda piel. Iker bajó la mirada a los labios de Samuel sin querer, y la apartó con rapidez, como si se hubiera quemado. Samuel lo notó, y su pecho se agitó con un leve temblor. No podemos seguir fingiendo que no pasa nada,
dijo Samuel. No, replicó Iker, sintiendo un calor extraño en la base del cuello. Pero tampoco sé qué es lo que está pasando, añadió Samuel en voz más baja. Iker respiró hondo. Había algo en su pecho que pedía salir, que empujaba desde dentro como una verdad que ya no podía mantenerse oculta. Se acercó un poco más, solo un paso, y el cambio fue inmediato. El aire se volvió más espeso. Los dedos le temblaban ligeramente cuando los apoyó en la encimera, a apenas unos centímetros de los de Samuel. A veces, dijo Iker, me dan ganas de tocarte, solo para saber si esta tensión se va. Samuel lo miró como si acabara de confesar algo que él mismo llevaba dentro desde hacía demasiado tiempo. Yo también lo he pensado, susurró, muchas veces. El silencio volvió a caer, pero esta vez llevaba consigo una decisión silenciosa, compartida. No hicieron nada, no se tocaron, solo se quedaron ahí, uno frente al otro, con la piel alerta y el corazón latiendo como un tambor contenido. Horas después, salieron a caminar juntos por el parque cercano. Lo hacían a veces, aunque nunca como esa tarde. El cielo estaba cubierto y soplaba un viento suave que agitaba las hojas. Iker caminaba a su lado, las manos en los bolsillos, los ojos clavados en el suelo. Samuel rompió el silencio. ¿Alguna vez has sentido algo, así por alguien que no deberías? La pregunta quedó suspendida. Iker parpadeó. No respondió de inmediato. No lo sé, dijo al fin. Nunca había sentido esto, ni así, ni tan fuerte. Se detuvieron bajo un árbol, lejos de la mirada de los demás. La brisa les revolvía el cabello. Samuel alzó la mano con suavidad y rozó el antebrazo de Iker. Fue un roce mínimo, pero el efecto fue inmediato. Iker cerró los ojos un segundo, como si la piel se le hubiera encendido por dentro. Tu piel se eriza, dijo Samuel en voz baja. Es por ti, respondió Iker, abriendo los ojos. Solo tú me haces esto. Las palabras quedaron flotando entre ellos como una confesión sagrada. Samuel no se movió, solo miraba los labios de Iker. Había un brillo en sus ojos que era deseo, pero también miedo. Miedo de cruzar una línea invisible, miedo de lo que venía después. Pero en ese momento, el mundo se apagó. El murmullo del viento desapareció. El sonido de los pájaros se volvió lejano. Solo estaban ellos, y el roce de los dedos de Samuel bajando lentamente hasta la mano de Iker, entrelazando los suyos con los de él. Y Iker no se apartó. El contacto fue suave, pero quemaba. Era una promesa sin palabras, una verdad que los sacudía desde el centro. Samuel acercó su rostro al de él, apenas unos milímetros, y el calor entre sus cuerpos se volvió insoportable. Las respiraciones se mezclaron, el aliento cálido golpeando las mejillas. Ninguno se movió más allá de eso. No hacía falta. El momento fue tan íntimo que dolía. Y justo cuando parecía que los labios iban a encontrarse, Iker dio un paso atrás, no porque quisiera detenerse, sino porque tenía miedo de no poder hacerlo más tarde. Necesito pensar, dijo, con voz temblorosa. Samuel asintió, sin enfado, sin juicio. Yo también. Se quedaron ahí, mirándose, sin contacto, pero sabiendo que ya habían cruzado algo más profundo que una frontera física. Algo que no se borraría con el silencio ni con la distancia. Esa noche, Iker no durmió. El calor del roce de los dedos de Samuel seguía vibrando en su piel, como un secreto escrito a fuego lento. Sabía que no podía escapar de ello. Y lo peor, o lo mejor, es que tampoco quería hacerlo. Los días siguientes se deslizaron como un hilo tenso que ninguno de los dos se atrevía a cortar. Vivían en la misma casa, compartían espacios, rutinas, silencios. Pero cada vez que uno entraba a una habitación donde el otro ya estaba, el aire cambiaba. Se volvía más denso, como si algo invisible les envolviera y empujara sus cuerpos a reconocerse. Iker pasaba más tiempo en su cuarto, pero no para alejarse.
Lo hacía para pensar, para tocar su propia piel en la oscuridad, como si ahí pudiera encontrar respuestas. Y Samuel, desde la habitación contigua, escuchaba los pasos, los suspiros, y sentía un deseo creciente que ya no podía disfrazar de otra cosa. La noche del jueves, una tormenta eléctrica sacudió el cielo. Los truenos hacían vibrar las ventanas, y el parpadeo de la luz creó sombras vivas en las paredes. Iker bajó a la cocina, envuelto en una sudadera fina, descalzo. Cuando llegó, Samuel ya estaba ahí, apoyado contra la encimera, con una taza humeante entre los dedos. No se sorprendieron. Era como si supieran que uno atraería al otro. «No puedo dormir con tanto ruido», dijo Iker mientras abría el grifo. «Yo tampoco», respondió Samuel. El agua corría, el reloj marcaba la 1 de la madrugada, y el silencio era aún más estruendoso que los truenos. Iker se apoyó junto a él, ambos mirando al exterior a través del cristal empañado por la lluvia. Había algo íntimo en ese instante, algo casi prohibido. Las gotas caían como un susurro sobre la superficie del mundo. La cocina estaba iluminada solo por una luz cálida y tenue. El corazón de Iker latía como si el cuerpo le exigiera moverse hacia Samuel sin pedir permiso. «No sé cómo manejar esto», confesó sin mirarlo. «¿Manejar qué?» «Lo que siento cuando estoy contigo. Lo que me haces sentir con solo una mirada». Samuel respiró hondo. La taza aún humeaba, pero él no la llevaba a los labios. Miraba las manos de Iker, las venas marcadas, los dedos largos, la forma en que una pequeña gota de agua resbalaba por su muñeca. Cada detalle era una amenaza deliciosa. «No quiero jugar contigo», dijo Samuel al fin, con voz baja, ronca, «pero no puedo evitar lo que me pasa cuando te tengo cerca». La lluvia seguía cayendo. El trueno que llegó después pareció partir en dos el mundo. Iker giró la cabeza. Por fin se miraron, no como dos hermanos por obligación, sino como dos hombres que se deseaban con una intensidad que rayaba lo peligroso. «¿Y si no queremos evitarlo?», preguntó Iker, casi sin voz. Samuel tragó saliva. Sus pupilas se dilataron y bajó la mirada apenas un instante hacia los labios de Iker. El pulso se les aceleró a los dos. Un paso. Fue solo uno. Iker se acercó hasta que sus pechos casi se rozaban. La tensión física era insoportable. El calor de sus cuerpos vibraba en el aire como electricidad viva. «Di que pare», susurró Samuel, con la voz temblorosa. «No quiero parar», respondió Iker, su respiración agitada, su cuerpo temblando apenas. La mano de Samuel subió, lenta, como si el tiempo se hubiera estirado. Se apoyó en la mejilla de Iker, apenas un roce, y luego bajó, despacio hasta el cuello, sintiendo el pulso acelerado bajo su palma. Los ojos de Iker se cerraron con ese contacto. Se inclinó hacia él, sus narices se rozaron, la piel de ambos ardía, y entonces, por fin, los labios se encontraron. No fue un beso impulsivo, fue lento, preciso, como una confesión, como una herida abierta. El calor estalló entre ellos, y los cuerpos se aferraron como si hubieran estado esperando años para ese momento. Las bocas se reconocían, se buscaban, se abrían y se cerraban en una danza de deseo contenido que al fin se liberaba. El corazón de Iker palpitaba como un tambor furioso contra el pecho de Samuel. Y Samuel sentía que se le escapaba el aire con cada roce de lengua, cada leve mordida, cada exhalación compartida. Las manos de Iker se aferraron a su camiseta, como si le pidieran no soltarse. Y Samuel respondió con un suspiro quebrado, sosteniéndolo por la cintura, atrayéndolo más, fundiéndolo con su propio cuerpo. No había ruido fuera que pudiera competir con lo que se sentía en ese instante. El mundo se redujo al calor de dos bocas unidas, al temblor de dos cuerpos que dejaban de mentirse. Y cuando se separaron, sin aliento, con la frente apoyada uno en el otro, ya no eran los mismos. «Esto», susurró Samuel entrecortado.
Sí, respondió Iker, con los ojos cerrados, la voz temblando aún de emoción. Lo sé. No hacía falta decir más. Habían cruzado una línea, y ya no había vuelta atrás. El día siguiente amaneció con una calma irreal, como si el mundo aún no supiera lo que había pasado entre ellos. Pero ellos sí lo sabían. Cada gesto, cada mirada, cada roce mínimo, estaba cargado de una intensidad nueva. Un fuego silencioso que no se apagaba, que latía bajo la piel como un secreto compartido. Samuel preparaba café en la cocina cuando Iker apareció en el umbral de la puerta. Su camiseta era demasiado fina, el pelo aún húmedo por la ducha, y sus ojos buscaban algo que no se decía con palabras. Samuel lo miró, y en ese instante, todo lo que habían sido antes se desmoronó. Ya no eran los mismos hombres de antes del beso. «Buenos días», dijo Iker, con la voz aún ronca. «Lo son», respondió Samuel sin girarse del todo, pero su tono lo traicionó. Estaba tan afectado como él. El aire entre ellos era distinto. No se trataba de deseo animal o impulso ciego. Era algo más, una conexión tan fuerte que dolía. La conciencia de que algo sagrado, algo irreversible, había empezado. Durante la mañana, intentaron mantener una especie de normalidad. Lavaron los platos, barrieron la casa, hablaron de cualquier cosa. Pero las manos se rozaban al alcanzar el mismo objeto, y entonces el corazón se les detenía un segundo. La electricidad entre ellos estaba ahí, siempre, como una respiración compartida. Por la tarde, salieron a caminar, esta vez por un sendero más apartado, lejos de la ciudad. El cielo estaba cubierto, pero no llovía. La tierra olía a humedad y el viento fresco les acariciaba el rostro. «¿Has pensado en lo de anoche?», preguntó Iker sin mirarlo. Samuel asintió, con la vista al frente. «No he pensado en otra cosa». «¿Y tienes miedo?» «Sí, pero también siento algo que no quiero perder, aunque no tenga nombre». Iker se detuvo. Lo miró con los ojos ardiendo. «¿Y si lo nombramos nosotros?» Samuel se giró. Estaban solos, rodeados de árboles y viento. Sus miradas se encontraron, y sin una sola palabra más, Iker se acercó. Colocó una mano en el pecho de Samuel, justo sobre el corazón. Pudo sentir cómo latía con fuerza. «Estás temblando», dijo. «Es porque estás cerca», susurró Samuel. Las yemas de los dedos de Iker trazaron una línea invisible por encima de la camiseta de Samuel, como si dibujara lo que aún no se atrevía a decir. Era un gesto lento, delicado, cargado de una ternura que electrificaba. Samuel lo tomó de la muñeca con suavidad, deteniendo el movimiento, y luego le sostuvo la mano abierta contra su pecho. Iker sintió el calor de su cuerpo, el vaivén leve de la respiración. La conexión era pura, sin adornos, cruda y real. «No sé cómo se construye algo así», dijo Iker, con voz baja, «pero sé que quiero hacerlo contigo». Samuel lo atrajo hacia sí, lento, cuidadoso. Sus cuerpos se tocaron apenas, pero el temblor en sus espinas fue inmediato. No se besaron, no hacía falta. Apoyaron la frente el uno contra el otro, con los ojos cerrados. «A veces siento que esto es un error», confesó Samuel, «que estamos caminando sobre un hilo muy fino. Y aún así no quiero bajarme», respondió Iker, su voz temblando. La noche los sorprendió en el porche de la casa, sentados uno al lado del otro, con una manta sobre las piernas. No hablaban. El silencio era cómodo, íntimo. Samuel fumaba un cigarrillo que se consumía lento, y cada tanto el humo se mezclaba con el aliento de Iker, que lo observaba de reojo. «Quiero volver a besarte», dijo Samuel, rompiendo la calma. Iker giró la cabeza, lo miró con una mezcla de deseo y rendición. «Entonces hazlo». Samuel se inclinó. Esta vez fue más profundo, más firme. Sus labios se encontraron con hambre contenida, con ternura y deseo entrelazados. Iker gimió bajo, involuntario,
al sentir cómo la mano de Samuel se apoyaba en su nuca, tirando de él, reclamándolo como si el mundo pudiera caerse en ese mismo momento, y lo único que importara fuera ese beso. La lengua de Samuel trazó una línea lenta por el labio inferior de Iker, y él tembló, perdiéndose en esa sensación que lo hacía arder desde adentro. Los dedos se apretaban en la tela de la camiseta. Los cuerpos se buscaban con una necesidad que parecía tan antigua como inevitable. Y cuando se separaron, no fue por miedo, fue por agotamiento emocional, por saber que lo que estaban construyendo era real, vivo. Iker apoyó la cabeza en el hombro de Samuel. Cerró los ojos. «Nadie va a entender esto», dijo en voz baja. «No tienen que entenderlo», respondió Samuel. «Solo nosotros tenemos que sentirlo». En ese instante, entre la oscuridad, el calor de la piel y el peso del cielo sobre sus cabezas, ambos supieron que estaban cruzando hacia algo más grande que ellos. No era solo deseo, era algo que se estaba volviendo amor, y ya no había escapatoria. Continúa en parte, 5:5. La mañana se deslizaba con una suavidad engañosa. El sol entraba por las ventanas abiertas, bañando las paredes con una luz cálida, casi irreal. La casa olía a pan tostado, café recién hecho, y algo más, un aroma invisible, nacido de las sábanas revueltas, de la piel aún tibia de la noche anterior, del aliento compartido en silencio. Samuel se levantó primero. Caminaba por la casa con una calma nueva, como si algo se hubiera aflojado por dentro. No llevaba prisa, no había culpa, solo una certeza silenciosa que habitaba su pecho como una música suave. Preparó el desayuno en silencio, recordando el peso de Iker sobre su pecho la noche anterior, sus dedos entrelazados, la forma en que el mundo parecía detenerse cuando estaban cerca. Iker bajó poco después, con el cabello revuelto y una camiseta vieja que parecía no pertenecerle, probablemente una de Samuel. Tenía la mirada aún velada por el sueño, pero al ver a Samuel de espaldas, sus labios se curvaron en una sonrisa que solo él podía regalarle. No dijo nada. Simplemente se acercó por detrás y lo abrazó, hundiendo el rostro entre su cuello y su hombro. Samuel se detuvo, cerrando los ojos. El calor del cuerpo de Iker contra el suyo, ese gesto simple y total, lo atravesó por dentro. «Así debería sentirse todo», murmuró Iker, su voz apenas audible. «Así de fácil. Así de real», respondió Samuel. Comieron juntos en la terraza, compartiendo silencios cómodos, palabras suaves, miradas que decían más de lo que cualquier frase podía abarcar. No hacía falta hablar del futuro, ni del pasado. Lo único que existía era el presente, los dedos que se rozaban sobre la mesa, el cruce de rodillas bajo el mantel, la ternura que latía en cada gesto cotidiano. Esa tarde salieron a caminar por el bosque cercano. Querían perderse entre los árboles, lejos del juicio de otros, lejos de cualquier realidad que no fuera la suya. El mundo parecía detenido, contenido en el espacio entre sus cuerpos. Iker caminaba con las manos en los bolsillos, con la cabeza baja, pero su voz no tembló al decir: «No sé si voy a poder ocultarlo mucho tiempo». Samuel lo miró, serio. «¿Quieres ocultarlo?» «No lo sé. Lo que sé es que cuando me besas, siento que por fin estoy haciendo algo que es mío, que no debo explicárselo a nadie». Samuel se detuvo, tomó a Iker por el rostro, con ambas manos, y lo obligó a mirarlo. El viento les desordenaba el cabello, pero sus ojos se mantenían fijos, conectados por algo más fuerte que cualquier definición. «Esto no es un accidente», dijo Samuel. «No fue una confusión. No es una fase. Esto eres tú. Esto soy yo. Y si el mundo no lo entiende, entonces que el mundo mire hacia otro lado». Iker sintió que algo se le deshacía en el pecho, lo que había temido tanto tiempo, que sus sentimientos fueran invisibles, imperdonables, pasajeros, se disolvía ahora ante la fuerza tranquila de esa certeza. Asintió, sin hablar,
y dio un paso más, luego otro, hasta que sus labios se encontraron otra vez. Pero esta vez no hubo urgencia. El beso fue lento, como si sellaran un pacto silencioso, como si se dijeran sin palabras que ya no fingirían más. Los días siguientes pasaron como un nuevo ciclo lunar. Se amaban sin declararlo, pero con gestos que hablaban con claridad. Los pies que se rozaban bajo la mesa, la forma en que Samuel pasaba los dedos por la espalda de Iker mientras leía, las tardes de lluvia en el sofá, acurrucados bajo una misma manta. El regreso de sus padres estaba programado para el domingo por la noche, y con esa cuenta regresiva, el ambiente fue cambiando. La sombra del exterior volvía a filtrarse por las rendijas. El juicio, la realidad, las reglas, el apellido compartido. Todo lo que hasta entonces había estado fuera de la casa, volvía. La última noche antes de que todo cambiara, se refugiaron en la habitación de Samuel. La ventana estaba entreabierta. Afuera, el mundo parecía dormido. Iker se acurrucó contra él, buscando refugio. ¿Y si todo se rompe mañana?, preguntó con la voz quebrada por el miedo. Samuel le acarició el pelo, besó su frente. Nada puede romper lo que es verdad. ¿Y si nos obligan a esconderlo? Entonces lo haremos más fuerte en secreto, hasta que podamos mostrarlo al mundo. Iker se aferró a él con más fuerza. El corazón le palpitaba desbocado. «Te quiero», dijo, como si esas dos palabras fueran la única forma de salvarse. Samuel lo besó con una ternura infinita, y luego respondió, «Yo también, desde antes de saberlo». Durmieron entrelazados, con los cuerpos fundidos en una promesa silenciosa. Y aunque al día siguiente todo sería distinto, sabían que ya no podían dar marcha atrás. Lo que habían construido no era una fantasía, ni una desviación, ni una locura. Era amor. El tipo de amor que arde lento, que empieza en una mirada, que se queda a vivir en la piel, que no pide permiso. Y aunque el mundo no pudiera soportarlo, ellos sí, porque era verdad, y nadie puede soportar esta verdad, excepto quien la siente de verdad.